En lugar de llevarme a una celda y decirme por qué delito me habían detenido, me llevan a una oficina. Y en esa oficina me amarran de pies y manos, de espaldas. La gente no sabe lo que se sufre en una cárcel siendo inocente, porque las autoridades te abandonan, te sepultan, las instituciones te sepultan. Yo llegué allí sin poder ver a mis hijos. Dejé un bebé de brazos de 5 meses, que me perdí el que caminara, el que gateara, el que caminara, que cuando yo llegué a mi casa, después de todo lo que pasó, ya no me conocía. Que, que yo nunca voy a poder olvidar lo que me hicieron y que no me cabe en la conciencia cómo un ser humano puede tener tanta maldad en su corazón y en su pensamiento, porque yo podré verme normal, pero no hay un día que no recuerde la manera en la que me insultaban, en la que me intimidaban, en la que me ofendían, en la que me tocaban, en la que abusaron de mí. En nuestro país, los casos de violencia de género y sus consecuencias se han convertido en una estadística que desde hace más de una década no deja de crecer de manera alarmante. Son historias que con demasiada frecuencia terminan en tragedia o dejan cicatrices imborrables. Así que hoy hablaremos con Miriam Ramírez Rosales, una señora cuya vida dio un giro devastador a causa de un terrible error cometido por las propias autoridades, o mejor dicho, un crimen que no solo la arrebató de su cotidianidad, sino que la condenó a enfrentar un verdadero infierno en vida, marcado por la injusticia, la estigmatización y el dolor. Mi nombre es Miriam Ramírez Rosales. Soy originaria de esta ciudad de Torreón, Coahuila. Siempre he vivido aquí. Comenzaré contando que mi vida era muy monótona, muy normal. Y me dedicaba a vender postres. Y tengo 3 hijos. Vivo actualmente con mis papás. Cuando esto sucedió, yo tenía un bebé de 5 meses. Y resulta que el 20 de junio del 2020 venía yo de entregar unos postres, por una calle de aquí del fraccionamiento latinoamericano, cuando de pronto comencé a caminar cerca de lo que es la barra perimetral en ese entonces le llaman COE, que es el Centro de Operaciones Estratégicas de aquí de Torreón, perteneciente a Fiscalía. En ese momento sentí como de mi brazo izquierdo me jaló una persona, un oficial. Y cuando él volteó a verme, yo pude ver en su mirada que él sabía que se había equivocado, pero ya me había detenido. En ese entonces venía otro compañero de él de estatura muy alta, y entre los dos me metieron a lo que se llama el Centro de Operaciones Estratégicas de aquí de Torreón. Miriam es una mujer trabajadora y madre de familia, en lo que parecía un momento de absoluta cotidianidad. Entonces fue detenida por un oficial que, bajo una supuesta confusión, terminó arrestándola. Ella jamás imaginó que ese instante marcaría el inicio de un calvario que transformaría por completo su vida. Un proceso lleno de injusticias y consecuencias que hasta el día de hoy la siguen persiguiendo. Ahí, antes de poderme decir por qué me habían detenido, qué era lo que había pasado, me meten a una parte que fue al final de un pasillo. Me empiezan a tomar estas fotografías, violando inicialmente mi presunción de inocencia, porque sin una orden de aprehensión previa y sin ponerme la cintilla en los ojos, me tomaron esta fotografía y escuché cómo comenzaron a decir que iban a pasársela a todos. Entonces, comienzan a tomar las fotografías, me ponen grilletes en pies y manos. Posteriormente le pide un policía a otro que me lleve al baño. Ahí también me desnudaron y me comenzaron a tomar fotografías que también empezaron a compartir. Yo traía una cantidad de dinero que había retirado de lo que lo que había vendido y un depósito que me habían hecho, y esa cantidad se la repartieron entre todos. En lugar de llevarme a una celda y decirme por qué delito me habían detenido, me llevan a una oficina. Y en esa oficina me amarran de pies y manos, de espaldas. Y un policía hombre le habla a una policía mujer. Y esta me comienza a golpear. Incansablemente, insaciablemente, yo así fui todo torturada todo el día.
Cada que entraba alguien me daban zapes en la cabeza, me pegaban, me pateaban, sentada, esposada de pies y manos. Yo recuerdo que estaban unas ventanillas a lo alto y yo comencé a ver que estaba oscureciendo. Yo ya no aguantaba la sed. Yo no me fijé que detrás de mí se había quedado un policía. Ese policía me toma del cuello y con la botella me la mete a la fuerza a la boca. Entonces yo nada más sentí como que algo tronó dentro de mi boca y comencé a sangrar. Entonces cuando comienzo a sangrar fue algo muy exagerado. Entonces ellos se asustaron, comenzaron a llenar pues, unos documentos y en la noche, sin precisar la hora, llegué a tribunales. En tribunales me dijeron que ya no me iban a pasar con el Ministerio Público, que solamente me iban a dejar detenida hasta otro día. Otro día en la mañana, sin pasar por Ministerio Público, por un custodio de tribunales supe que estaba detenida arbitrariamente por amenazas, porque supuestamente con mi masa corporal sometí en el piso a los 3 pobres policías que me detuvieron arbitrariamente sin una orden. Los amenacé de muerte y por ese detalle estaba yo detenida. La cuestión es de que jamás fui entrevistada con el Ministerio Público, jamás tuve la defensa de un defensor de oficio. No pude tener contacto con mi familia, no pude hacer una llamada, no se me permitió asearme, no se permitió el baño, nada, ni comer ni nada. Yo tenía mi labio muy hinchado, tenía mis dientes fracturados y una herida por dentro en el pómulo derecho y el sangrado totalmente inflamado. Entonces, al día siguiente vuelven a ir estos policías que me detuvieron y que me golpearon y me hicieron creer que me llevaban al penal de Piedras Negras, Coahuila. En ese trayecto, me iban tocando, me iban amenazando, me iban intimidando. Y resulta que al llegar a la salida de Torreón, llegamos a lo que es Fiscalía. En las instalaciones de la Fiscalía Región 1 de Coahuila, me volvieron a golpear. Todo esto fue presenciado por una persona que ya me hizo favor de ofrecer su testimonio de los hechos. Me llevan a supuestamente hablar con el delegado y el delegado no me recibió. Me vuelven a bajar, pasamos ahí todo el día y ya cuando me vuelven a subir, me entrevistan con un agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público me dijo que yo iba a tener múltiples denuncias fabricadas y que le hablara a mi familia para pedirle las cantidades de 98,000 pesos para dejarme ir en ese momento. Yo les hablé a mis papás porque ya tenían un día y medio sin saber de mí. Entonces llegan mis papás, obviamente la cantidad no la tenían y al día siguiente, en lugar de dejarme salir libre, resulta que llega conmigo un agente del Ministerio Público y un policía de investigación que fue el que me detuvo. Y me dice que tengo una orden de aprehensión ya por un fraude de cuantía media por la cantidad de 300,000 pesos. Entonces me vuelven a llevar con el fiscal y con el doctor legista y él me hace un certificado médico ahí en fiscalía donde certifica que traigo mis lesiones. Al día siguiente, en la audiencia de control, el juez me ve golpeada. Y me dice que me va a dar la apertura al término constitucional de las 144 horas. Me manda con resguardo domiciliario a mi casa y él ordena que me hagan una revisión médica urgente, la cual no me la dan. Prescribe el término, me llevan a otra audiencia y dicen que ya me van a vincular a proceso, pero que ya no quieren prisión, ahora quieren un resguardo domiciliario por 2 meses, donde fui arbitrariamente vigilada por más de 4 policías mañana, tarde, día y noche. Ahora sé que constitucionalmente fraude no es un delito que amerite ni prisión penal, ni tampoco una medida tan drástica como lo era el resguardo domiciliario. Hasta ese momento todo lo que Miriam había vivido parecía una pesadilla de la que lamentablemente no podía despertar. Muy pronto se enfrentó a un nuevo y doloroso capítulo, el abuso colectivo ejercido por las propias autoridades y los medios de comunicación. Violaron su privacidad al difundir imágenes que no solo mancharon de manera irreversible su reputación, sino que también incluyeron fotografías íntimas obtenidas sin su consentimiento, tomadas en un acto de abuso de poder inaceptable. Lejos de detenerse allí, esta vulneración fue apenas el inicio de la terrible experiencia que Miriam tendría que enfrentar. En ese entonces, estando en mi casa, me comienzan a decir
aparezco en redes, porque estos policías compartieron mis fotos, donde estoy desnuda y esta fotografía, además de otras, en páginas de Facebook, de WhatsApp, y me pasaron muchas veces, como unos 5 días. Pero lo más grave aquí fue de que un medio local de comunicación violó mi presunción de inocencia al pasarme en varias ocasiones en un noticiero local. Eso fue lo que me hizo mucho daño porque me provocó un gran escarnio público, familiar, un detrimento económico muy grave, pero ya no podía hacer nada porque estaba en mi casa. En ese entonces transcurrieron más de 6 meses donde el juez me ordenó en 3 veces la revisión médica que nunca me dieron. Y yo ya no soportaba el dolor porque aparte de tener la herida adentro, me empezó a supurar pus y sangre de mi oído derecho. Tenía constantemente inflamados los pómulos, los labios y aparte tenía ya fragmentados mis dientes. Entonces, como pude, hice un escrito que mi papá me hizo favor de interponer en la Fiscalía General de la República aquí en Torreón. Ellos se dictaminan incompetentes, la remiten a la Contraloría Interna de Saltillo y entonces sí viene todo el personal de Contraloría Interna. Me practican el primer protocolo de Estambul y cuando ellos se dieron cuenta que yo tenía más elementos para comprobar mi tortura, mágicamente se van. En la primera semana de diciembre me dicen que me van a llevar a lo que es la Facultad de Odontología aquí en Torreón. Me dicen que no me pueden sacar los dientes porque tengo sacos de pus en las paranasales, tengo una infección muy grave en mi boca y tenía pérdida auditiva irreversible del oído derecho. Yo perdí la audición total de mi oído derecho. Esto fue por los golpes y también por la omisión a mi revisión médica. La infección fue lo que me provocó. Y que en lugar de sacarme 2 dientes, me iban a extraer 5 porque la infección se me había corrido a mis demás piezas. Entonces me someten una semana a un tratamiento de antibiótico muy fuerte. Y resulta que un viernes 11 de enero, de diciembre, perdón, donde yo nada más iba a ir a una revisión, ese mismo día me quitan los 5 dientes. Entonces, me mandan a mi casa. Llegando a mi casa ya me esperaba un perito en psicología para practicarme la última evaluación psicológica para el dictamen del protocolo. Y un domingo llegó un actuario del juzgado para decirme que tengo una audiencia de control el día lunes. El día domingo para el día lunes ya no me resguardaron en mi casa ninguno de los policías. Y el día lunes resulta que en la audiencia de control los policías que habían resguardado mi vigilancia de la medida cautelar dijeron que yo les ofrecí dinero escondiéndome detrás de la puerta de mi casa en un cambio de turno para darme la huida. Entonces el juez me cambió la medida cautelar de resguardo domiciliario por prisión preventiva. Me manda a la ciudad de Piedras Negras, aunque mi oficio de internamiento dice en la ciudad de Saltillo. Y me da audiencia de control para el 1 de febrero, sin tomar en cuenta que el 1 de febrero que seguía del 2021 era inhábil. Yo en mi protocolo de Estambul pedí medidas de protección en contra de los policías que eran los que me trasladaban para todos los lugares porque ellos fueron los mismos policías que me agredieron. Resulta que cuando me llevan a fiscalía para dictaminar que no tuviera ninguna lesión para ser recibida en el centro de internamiento, pues sí, mi primer dictamen dice que no tengo nada. En el transcurso de aquí a Piedras Negras, ellos toman carretera, se fueron parando por todos lados y cuando llegaron a un poblado que se llama Nadadores Coahuila, se metieron por una brecha. Y llegando a la brecha, hubo un momento donde estaba así muy despoblado que se bajaron los 5. De entrada 5 policías para un custodio de un internamiento por equidad de género no puede ir mayoría hombre. Eran 4 hombres y una mujer. Entonces, se bajan todos y se van caminando. Y yo veo que a lo lejos solamente se va caminando una de las policías. Y comienzan a regresar de uno por uno. Y es donde individualmente cada uno me comienza a violar. Ya de ahí de Nadadores a Piedras Negras yo ya no hice nada.
Me hice la dormida, llegamos a Piedras Negras y en Piedras Negras, en la cárcel, en el centro penitenciario femenil, no me revisaron médicamente. Era el primer día de vacaciones del segundo periodo que por ley les dan a ellos. No había personal administrativo, no había personal operativo más que los que estaban de guardia. No fui revisada. Se perdieron muchos datos de prueba para en cuanto a mi violación tumultuaria por el hecho de que al ingreso a un penal, pues te piden que te cambies de ropa. La ropa la tiran, te dan ropa que le llaman de donación, o sea, donde se pierde totalmente cualquier tipo de evidencia que tú puedas tener para poder demostrar lo que te hicieron. Me meten, me ingresan y comenzó mi lucha por 1 año y 7 meses. Mi lucha principalmente ha sido no tanto contra mis agresores, sino contra la indolencia, la corrupción y pues el ausentismo para obtener justicia por parte de las autoridades de este gobierno del estado de Coahuila. Después de vivir un verdadero infierno a manos de las autoridades que se suponía debían protegerla, Miriam quedó atrapada en un ciclo de abuso institucional. Los protocolos y procesos que debieron garantizarle justicia fueron ignorados y su caso se convirtió en un laberinto diseñado para no resolverse. Pronto quedó en evidencia lo más doloroso. Las mismas autoridades que habían obrado mal jamás le brindaron apoyo dentro del sistema que las amparaba. Tuve una muy mala atención y defensa por parte de la Defensoría Pública del Estado, donde hoy tomaba mi audiencia, me representaban y en la que seguía ya habían renunciado al cargo. Entonces otra vez me tenían que asignar un defensor de oficio. Ese defensor de oficio tenía que esperar 3 días para que se le diera el nombramiento, 10 para que se les pasara mi expediente y rezar 2 meses para que fuera otra audiencia. Y en la siguiente audiencia volvía a pasar lo mismo. Hasta que después de 27 audiencias para un delito que no merita prisión, pedí una audiencia intermedia y en esa audiencia intermedia no había elementos más que los dichos entre las víctimas que me denunciaban que hasta ese momento yo no conocía, por lo cual pedí mi juicio oral. Entonces me dan mi juicio oral en el mes de marzo del 2022 y en 3 días me dan mi audiencia de juicio y ante el tribunal de enjuiciamiento obtuve mi sentencia absolutoria. Y en lugar de poder irme a mi casa, de que alguien me pidiera disculpas, de que alguien me dijera, pues mínimo lo siento, me equivoqué, fui avisada por mis defensores de oficio que me tocaron en ese juicio, que la gente del Ministerio Público que había llevado arbitrariamente mi situación, había quedado sumamente molesto y que había pedido la atención lo que es el administrador del Centro de Justicia de aquí de Torreón y al juez de control que llevó mi proceso para pedirle que me hicieran una orden de reaprehensión, por lo cual tuve que huir 2 días y no llegar ni hablar a mi casa, hasta que ya pues dije, pues si me van a hacer algo me lo van a hacer, me esconda o no me esconda. Entonces cuando llego a mi casa resulta que habían mandado una persona, del personal administrativo del Centro de Justicia, a pedirle la cantidad de 100,000 pesos a mi familia para no hacerme una orden de reaprehensión. Afortunadamente mi familia pues puso atención, tomó fotografías, video, donde este tipo se está ocultando la cantidad en el calcetín. Y pues también estaban los mensajes donde decían que pues había sido enviado por autoridades a cometer eso. Aprovechando que yo dentro de una de las denuncias había tenido la representación de lo que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pues dije, ahora sí, defiéndame, ya no soy imputada, soy víctima. Entonces ellos me ayudan a que la gente del Ministerio Público, donde dice la ampliación de los hechos, diera vista a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, donde hasta ahorita también se ha tenido un proceso arbitrario por parte de pues, los funcionarios o del personal de la gente del Ministerio Público, donde le permitió a la persona que nos cometió el cohecho que se diera la huida. A él se le permitió seguir trabajando, que se le diera la huida. A la fecha tengo 14 carpetas de investigación iniciadas en la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Ahorita la indolencia que tienen para conmigo, el abuso y la omisión y la arbitrariedad ya raya en lo increíble, porque resulta que la gente del Ministerio Público que tuvo conocimiento de los hechos bajo la carpeta 098 del 2020 por el delito de tortura en mi agravio, tuvo conocimiento por 5 años y medio a la fecha de todos los delitos que me cometieron. Quizás sí de diferentes circunstancias, pero derivadas del mismo hecho. Resulta que al crearse la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Tortura, en el mes de septiembre del año pasado, ella toma mi carpeta en el mes de diciembre y luego dice que a pesar de tener conocimiento después de 5 años y medio, le da vista a un diverso agente del Ministerio Público para que continúe con la integración de la investigación de delitos que me cometieron como privación ilegal de la libertad, secuestro, violación, lesiones graves y gravísimas, lo que viene siendo robo, falsedad de declaraciones, falsedad de documentos, omisión de auxilio para mi atención médica, entre muchísimos. Y la cuestión aquí es que ahorita soy víctima de violencia constitucional por el hecho de la revictimización que sufro en el momento de que todos los actos de investigación o los pocos actos de investigación que ella había realizado en todo este tiempo, se están volviendo a practicar. Entonces me están haciendo víctima de un daño psicológico muy grave al tener que volver a ser objeto de pasar por la pericial ginecológica, por la pericial psicológica, por la pericial psiquiátrica. Aparte de que al revictimizarme no están considerando que la misma gente del Ministerio Público me retiró lo que viene siendo el apoyo para recibir terapia psiquiátrica y psicológica y medicamento controlado, siendo esto pues un derecho que me corresponde. Sufro de mucha omisión por parte de las autoridades, como por ejemplo que el fiscal del estado, a pesar de tener un oficio remitido por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, no me ha querido recibir. A la fecha no me quiere recibir, no me da una explicación de por qué. El gobernador del estado no deja de hablarme de lo que para ellos viene siendo la autonomía de fiscalía, por la cual me dice que él está pues ahora sí que detenido a poder darme apoyo o atención porque fiscalía se maneja sola. En la delegación 1 de aquí de Torreón me han desaparecido 4 denuncias, de las cuales yo tengo copia, por el delito de amenazas cometido en mi agravio, por amenazas pues físicas y patrimoniales que he sufrido por parte de los mismos policías que me detuvieron y que me agredieron con la intención de amedrentarme para que yo retire los cargos. Es lo que principalmente ahorita me da mucho miedo a mí, por la cuestión de que uno de los policías que me agredió, que me violó, que me robó, que me viralizó, que fue de los primeros en cometerme todo el abuso que yo he sufrido, está interno ahorita en el Cerezo por intento de feminicidio. Entonces tengo entendido que le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un delito de alto impacto, como lo es secuestro y intento de feminicidio, y se la cambiaron por resguardo domiciliario, lo cual a mí se me hace algo muy irrisorio, porque ¿quién me garantiza a mí que siendo policía, sus mismos compañeros que se supone que lo custodian, pues no le permitan salir o delinquir desde donde esté? Y yo solamente lo que pido es justicia, porque han sido una serie de omisiones por diferentes autoridades e instituciones que se supone que deberían de apoyarme y que pues en su momento o hasta la fecha no lo han hecho. A mí me causa mucho dolor que legalmente yo o ninguna parte del país existe un colectivo que apoye a las víctimas de tortura, que nos dé algún tipo de protección o algún tipo de ayuda o de apoyo, porque en esto es muy triste haber luchado contra el sistema, contra el gobierno, tener una sentencia absolutoria. Actualmente gané una de las recomendaciones de derechos humanos por la cuestión de la detención arbitraria. O sea, es decir, ya se comprobó que por lo que me detuvieron yo no lo hice, y que al contrario, lo que yo tanto he señalado que me cometieron
fue verdad. Entonces, hay mucha tristeza hacia el tipo de sistema que tenemos actualmente. Quizás no solamente en Coahuila, sino en todo el país, porque nadie nace nada. Este, para muchos quizás sea poco el hecho de haber estado en resguardo, haber estado en prisión, pero no se han puesto a pensar en el daño que me ocasionaron, que me siguen ocasionando a mí, que le ocasionaron a mi familia, porque el daño más grave lo cometió la persona del medio de comunicación local, que viralizó mis fotografías sin tener conocimiento o contexto de lo que realmente sucedía, que violó mi presunción de inocencia y tal cual así me exhibió en varios de sus programas, que a la fecha ellos no tienen pues una condición de réplica, porque la sociedad sabe por qué entramos, pero no sabe por qué salimos. Que nadie se ha puesto a pensar por empatía lo que se vive adentro de una cárcel. Hoy en día, Miriam aún no logra comprender por qué a ella le tocó vivir un acto de violencia tan absurdo e injustificado. Sin embargo, su lucha por alcanzar justicia se mantiene firme y constante. Una batalla que no solo libra por sí misma, sino también por todo lo que tuvieron que soportar ella y su familia. Adentro de una prisión, ese es el sentimiento que yo tengo. Hablo desde mi perspectiva personal en el sentido de que, por ejemplo, estos policías tienen un trabajo, perciben un salario que sale de los impuestos que pagamos nosotros. Y, por ejemplo, los policías que están dentro de un penal tienen muy mal pago y son las personas más empáticas que uno puede tener. Dentro de una prisión se vive, contrario a lo que la sociedad pueda pensar, pues es muy diferente la atmósfera, porque son personas demasiado humanas. Hablo de lo que me tocó a mí vivir, pero si llega un momento en que dices tú, ¿hasta dónde raya la indolencia, el abuso de autoridad, la indiferencia a las autoridades, la omisión? Porque no te pones a pensar que yo, siendo inocente, sin tener conocimiento pues de muchas cosas que no tenía por qué aprender, no tenía por qué vivir. El simple hecho de que una llamada telefónica a mi familia tuviera un costo excesivo, que tener ahí un privilegio como de comprarte algo, fuera un honor, o sea, algo así de que la gente no sabe lo que se sufre en una cárcel siendo inocente, porque las autoridades te abandonan, te sepultan, las instituciones te sepultan. Yo llegué allí sin poder ver a mis hijos, dejé un bebé de brazos de 5 meses, que me perdí el que caminara, el que gateara, el que caminara, que cuando yo llegué a mi casa, después de todo lo que pasó, ya no me conocía. O sea, sabía que yo era su mamá porque por fotografías le decían que yo era su mamá, pero simplemente un día para mis hijos ya no volví. El estar en la cárcel a mí me afectó mucho psicológicamente porque llegué a un lugar sin conocer a más de 120 personas, donde te quedas tú que estás en una celda de 4x4 y de repente te despiertas en la madrugada y te pones a pensar que la de arriba secuestró, la que está a un lado tuyo mató, la que está enfrente de ti robó, otra mató a su hijo, otra, o sea, y no había ninguna necesidad de hacerme pasar por todo lo que yo viví. Entonces ahorita sales de la cárcel y no hay ningún tipo de expectativa de vida, porque tú como víctima le tienes que presentar las pruebas al MP, tienes que hacer la investigación del MP, tienes que hacer el trabajo de la autoridad, tienes que andar suplicando justicia y no hay acceso. Yo veo que el principal problema que existe en cualquier tipo de delito del cual alguna persona sea víctima es la omisión y el abuso de autoridad que existe. Y eso es a nivel nacional. No hay ningún tipo de apoyo, porque lo que toman como un favor en realidad es un derecho. Y cuando tú le empiezas a hacérselos ver como que pides o exiges que se te hagan valer tus derechos, es cuando ya comienzan a obstaculizar todo. En mi caso, yo temo por mi vida, por la de mi familia,
porque no estoy platicando muy sintetizado, pero nadie entendería lo que vivo. A la fecha no son los 5 dientes los que me hacen falta. No es la pérdida de mi oído lo que estoy clamando, lo que estoy clamando es justicia. Porque a mí sin una prueba, a la fecha yo he perdido casi 6 años de mi vida. Y esto no es por una reparación económica, es más que nada porque yo sé por mis compañeras del penal que todas estuvieron, la mayoría, por el mismo MP, por el mismo juez de control, por los mismos policías, por los mismos actuarios. Y es muy injusto porque en la cárcel hay gente inocente y nadie las voltea a ver. Sí, tengo compañeras que siguen adentro por la falta de una buena defensa más que nada, porque todos tienen acceso a la justicia, pero es muy difícil poder tener derecho a un juicio justo si ves a tu defensor de oficio 5 minutos antes de que comience la audiencia. Si un defensor de oficio lo único que te dice, no hables, permanece en silencio, déjame hablar a mí. Porque cuando no tienes conocimiento de esto y vives esta situación, pues ves a tu defensor de oficio como tu única posibilidad de salir. Entonces, pues, ¿qué haces? Obedecer. Pero realmente no, porque al final de cuentas se te pasan los términos, se te pasan los periodos de prueba y al final un defensor de oficio lo único que te ofrece es un procedimiento abreviado. Quizás dice, bueno, para tener un beneficio de poder salir antes, pero en mi caso, ¿cómo iba a aceptar un procedimiento abreviado de algo que yo no había hecho y sobre todo cuando yo fui la parte agraviada? Entonces, ahorita estoy luchando contra corriente porque mi segundo protocolo de Estambul aparentemente está en sentido negativo, pero porque se basaron en el dictamen en documentos que el mismo penal aportó falsamente. Los falsificó. Entonces, pues obviamente, pues si están falsificados, si las fechas no coinciden, si nada cuadra, pues va a salir mal mi protocolo de Estambul. La cuestión es de que yo necesitaba o necesito el apoyo de esto para que la sociedad conozca que adentro de una prisión no todo es verdad, que adentro de una prisión lo que se necesita es que la gente tenga también empatía, que no todos son malos, que también necesitan ayuda, que necesitan que las autoridades pongan cartas en el asunto y que puedan ayudarlas a lo mejor de perdido tener un mejor trato de vida. En el penal donde yo estoy, están bajo un régimen ahorita muy, muy agresivo. Y es muy triste porque la mayoría son personas que están lejos de su familia, que no tienen dinero para hacer una llamada, para comprarse algo. No se cuenta con un médico, no se cuenta con medicamento. En mi caso, yo todo el tiempo que estuve interna en el centro, tuve que costear mis medicamentos porque siempre tuve supuración de pus y de sangre de mi oído. Tuve una caída de un búnker de más de 3 metros. Porque ahí, pues, haz de cuenta que está el cuarto, no tiene, sí tiene una reja valla, pero no tenemos dentro de la cárcel, en lo que es nuestra celda, una malla, una cerca, algo. Entonces se meten los bichos. Se supone que personas mayores de 40 años como yo no teníamos que estar en la parte de arriba, pero en un penal no puedes llegar a poner como condiciones o a pedir que se hagan las cosas como se supone deben de ser. Me mandaron a la parte de arriba, entonces estando dormida se me metió un bicho en el oído. Yo me asusté, me quise levantar, pues me quedaba de distancia casi 1 metro. Entonces cuando reboté me caí. Yo vi tantas cosas ahí, arbitrarias, ilegales y todo era inhumanitario hasta la fecha. Pues por ejemplo, tuve una compañera que siempre padeció dolores de vesícula, pero ahí te hacen ver como que tú te haces la enferma para poder salir. Yo en mi pensamiento siempre padecí dolores fuertes, pero preferí aguantarme porque yo pienso que para una persona coherente no es sano que te vean salir con grilletes de pies y manos, custodiada y que todo el mundo te vea como alguien raro.
pero tenía una compañera que sufría de un dolor de vesícula, no le hacían caso. Entonces hasta que un día ya la sacaron casi muerta porque pues no recibió la atención adecuada. La operaron y ya no le convenía al cerezo que regresara, entonces mejor la ayudaron a salir. Ya del hospital operada no regresó, salió. Y hay embarazadas que no tienen un control prenatal allá adentro, no reciben el tipo de medicamento que deben de tener. O sea, es algo muy triste, no puedes tener, se supone que la ley marca que las llamadas deben de ser gratuitas. La Ley Nacional de Ejecución de Sanciones estipula que deben de ser gratuitas diarias. Cuando estás a más de 10.000 kilómetros de distancia de donde eres originaria, cometes el delito. No es verdad. Te condicionan todo. Lo que puedes decir, lo que no puedes decir, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer. Todo te cobran. En un penal, pues como varias gente me ha dicho, es el hotel más caro, es cierto, porque te cobran los materiales con los que debes de hacer la limpieza, te cobran la llamada, te cobran todo. Es una tienda que custodia la misma titular del centro penitenciario. Ella compra las cosas, ella pone los precios, ella te va descontando lo que los familiares a veces con sacrificios envían. Yo hago un llamado a alguna autoridad que me pueda ayudar. Hay personas de la tercera edad, donde también la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones dice que las personas de la tercera edad deben de tener una medida cautelar diferente a la prisión. Hay programas ahorita de sociales de bienestar o así, que les hagan llegar su pensión, que sea un apoyo para ellos porque ya están grandes, ya no deben de tener ese tipo de vida, más que nada por los padecimientos pues, físicos que tienen. Yo también pido, por favor, que si alguien puede hacer algo por la cuestión de las llamadas, que no tengan ese costo, que no se nos, hablo en plural porque yo lo viví, que no se nos condicione lo que puedes hablar, lo que no puedes hablar, que por favor los ayuden a que realmente las defensorías públicas del Estado hagan su trabajo, por el cual reciben un salario. Que sean más humanos y más justos porque ahí todo cuesta. Ya es muy triste porque no todas merecen eso. Hablamos de que la gente del Ministerio Público que tenía mi causa pedía 15 años por mí, cuando yo ni siquiera tenía que haber estado en prisión por un delito que no amerita cárcel, que constitucionalmente no está estipulado para una prisión preventiva. Y lo que a mí me duele más es que en estos 5 años y medio yo he tocado muchísimas puertas, he suplicado ayuda, he suplicado atención, más que nada por cuestión de seguridad, y nadie me la ha querido brindar. Ahorita en la actualidad, si yo estoy sentada aquí frente a ustedes, es por el valor que me dio una activista local. Ella se llama Valeria Luébanos López. Ella fue la única persona que tuvo empatía para conmigo, me apoyó, su esposo es diputado federal y gracias a ella, conociendo lo básico, tomándose su tiempo para acudir a mi casa y leer mis expedientes, porque quien los escuche no puede creer al 100% si no ve que todo está hecho con propias diligencias salidas de la fiscalía. Entonces, ella me ayudó a hacer una rueda de prensa fuera de fiscalía y me hizo que cobrara peso, pues todo mi sentir, todo mi dolor, todo lo que he pasado. Y ahorita, gracias a ella, puedo decir que avanzó un poquito mi caso y también al apoyo que tuve de parte de un diputado federal, el licenciado Antonio Atolini Murra. Él me ayudó para una ocasión que vino la presidenta de la República en mayo, me pudieran dar acceso a lo que es Secretaría de Gobernación. Pero pues es que como mi caso es estatal, ahorita todo está muy tranquilo, muy despacio y pues yo pido por favor que me puedan ayudar
a que toda la gente que se pueda sepa mi caso, que sepa las condiciones en las que vivimos en este estado, que toda la fiscalía del estado está corrompida. En mi caso, pues hasta ahorita no hay ninguna persona judicializada. Todos siguen laborando, todos siguen recibiendo una percepción, que tienen un trabajo, el cual yo no tengo. Estoy siendo victimizada por parte de la gente del Ministerio Público que lleva por lo menos 6 de mis carpetas de investigación. Me volvieron a hacer que acuda a todas las cuestiones terapéuticas, bueno, no terapéuticas, a evaluaciones de grafología, psicológicas, ginecológicas y psiquiátricas a la misma delegación de la Fiscalía Región 1 donde todo pasó. Ahí simplemente la primera ocasión en la que fui a la evaluación, al salir con el asesor jurídico que me brindó el acompañamiento por parte de SEAP Torreón, me topé con una persona que fue quien me agredió, quien me robó, quien me golpeó y fue la primera persona que me violó. Ahorita es lo que me está pasando, eso es arbitrario porque existe conflicto de interés. No puede ser posible que las evaluaciones tan importantes para un delito de suma gravedad sean practicadas precisamente donde trabajan mis agresores. Lo que es Fiscalía del Estado está, al parecer, lo que tengo conocimiento, está dividido en 4 regiones. Podían mandarme o deberían mandarme a una región diferente a la que fuera Torreón y no lo están haciendo. Entonces yo hago un llamado a las autoridades que tengan injerencia en esto, que por favor, pues no sé, que puedan ahora sí que preparar adecuadamente a los agentes del Ministerio Público. Que alguien me ayude en cuanto a la Fiscalía de Tortura, porque ahorita solamente he recibido omisiones y mentiras por parte de ella, de la fiscal de tortura del estado, Ariadna Dordelli, quien está dejando pasar demasiado tiempo para poder judiciar mi carpeta de tortura. A las agentes del Ministerio Público de la Contraloría Interna de Saltillo, donde no hacen nada, pero principalmente un llamado al fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, a que cuando menos me dé una explicación al escrito que tiene desde marzo, donde no me ha podido ahorita a la fecha, dar una explicación coherente de por qué no me puede recibir. Ahorita presento 3 desacatos por parte de las agentes del Ministerio Público que han tenido conocimiento de mi tortura, donde no han rendido unos informes que los jueces de control que llevaron mi proceso le solicitaron en cuanto a las lesiones que yo sufrí. Hay 5 recomendaciones de derechos humanos, 4 quejas en el Consejo de la Judicatura, 4 EPRAs, de los cuales ya uno salió a mi favor. Resultaron sancionados, pero irrisoriamente los sancionaron con 1 semana de suspensión. Eso es a lo más que yo he podido llegar de obtención de justicia. Pienso que la falta de preparación para desenvolver su trabajo es lo que los llevó a una cosa conmigo, y que porque no esperaban que yo desde la cárcel enviara documentos o oficios girados al presidente de la República pidiéndole su apoyo. En aquel entonces, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me dio un folio en la Secretaría de Gobernación, pero no es lo mismo tener el carácter de imputada que el de víctima. Y en ese momento yo me encontraba como imputada. Respondiendo a la pregunta, Fiscalía no necesita un motivo. Fiscalía necesita una persona, un número para poder justificar su estadística que le piden mensualmente o la estadística que le piden por mes a la gente del Ministerio Público. Estamos hablando que a mí me detuvieron por amenazas, ellos me robaron, me golpearon, me llevan a lo que es tribunales. Ahí en tribunales el agente del Ministerio Público nunca concluyó mi carpeta y resulta que yo de tanto estar pidiendo mi carpeta, un día dice, la voy a concluir. Y la concluye con una diligencia diciendo que me presenté personalmente para que me dieran el perdón ministerial cuando yo ya me encontraba en resguardo domiciliario, imposibilitada para salir.
O sea, cada quien desde su oficina comenzó a hacer arbitrariamente su trabajo y que aparte no tomó en cuenta que tuve la posibilidad de recabar fotografías, de recabar pues lo que fue conversaciones, diligencias. Simplemente de tortura ahorita hay 4 tomos, son 2.800 hojas, sin contar las otras 14 denuncias que tengo, en donde soy víctima y a la fecha no he tenido acceso a la justicia. Y que dentro de un penal todos están por las mismas autoridades. No, en el penal nunca me golpearon. Solamente la violencia psicológica que sufrí porque hay cada 15 días una visita por parte de corporaciones de la Paro, la PCC, que son corporaciones que sí las abrió el gobierno del estado de Coahuila en la época del gobierno del ingeniero Riquelme. Y cada 15 días iban y nos visitaban estas corporaciones. Casi nos desnudaban, nos golpeaban, pero eran ellos, no la policía penitenciaria del penal como tal. Destruían nuestras cosas, entraban a las celdas, tumbaban todo, quebraban todo y pues uno no puede hacer nada porque pues eres PPL. Esa también es otra cosa. Cuando llegas a un penal pierdes toda personalidad, ya no tienes un nombre, ya te llaman PPL. Y para mí también eso es triste porque estás hablando que la presunción de inocencia habla de que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero al pisar o al ingresar a un penal ya puedes ser catalogada igual que todos los sentenciados o no sentenciados. Entonces, el protocolo de Estambul es una expectativa nada más porque en la realidad no se cumple ninguna directriz con la que se señala que debe tener pues cierto peso para poder tener acceso a la justicia siendo víctima dentro de una carpeta de investigación. Y eso es por la falta de atención de las autoridades federales, que son las que a las que se someten las leyes, a las que hacen todo. A mí como víctima simplemente ahorita la gente del Ministerio Público me quiere cobrar 3.50 pesos por cada copia que yo le solicite para tener conocimiento o información de lo que está pasando. Entonces, es muy triste porque SEAP dice que tiene una carga de trabajo muy grande, que no puede estar al 100% con mi caso y pues se va moviendo muy lentamente, por decirlo así, porque en realidad no han hecho nada. Y pues la verdad mi principal cuestión es el temor. El temor a que le pase algo a mi familia, a que me pase algo a mí, porque por confiarme de que yo iba a salir libre, de que todo iba a salir bien, porque pues yo no tenía nada que temer porque no había cometido nada, me pasó todo lo que me ha pasado. En la actualidad, yo en estos años me he acabado a mis papás. Tenemos un detrimento económico muy severo, producto de los gastos que ellos tuvieron que generar mientras yo estaba allá. En ese entonces dejé a mi hija mayor de 20 años, dejé una niña de 6 y mi bebé recién nacido. Entonces, ahorita sí está la cuestión muy, muy crítica y muy triste en mi casa porque no tenemos ningún tipo de apoyo. O sea, yo sigo trabajando por mi cuenta, sigo vendiendo cosas para poder solventar pues, los gastos de la escuela de mis 3 hijos, porque al no tener un colectivo al que yo pertenezca o que exista de tortura en el estado, yo no recibo apoyo mensual, no recibimos becas para las escuelas, no nada. Hasta ahorita es la primera vez que en 5 años y medio la licenciada Bernal de la Comisión Local de SEAP me ayudó para que se gestionara una beca, para que le condonaran una cuota a mi hija en la facultad, donde ella estudia comercio. Entonces para mí es muy triste porque no hay ningún tipo de apoyo ni acceso a la justicia. No existe nada. Mi mamá ahorita, pues mis papás físicamente están muy mal, anímicamente también. Y pues moralmente yo me encuentro en una posición también demasiado triste porque a mí me pudo mucho que me exhibieran así.
porque yo en su momento le dije perdí, pero ahorita le digo gané. Cuando familia me vio así, me hicieron a un lado, excluyeron a mis papás y a mis hijos. Y sin saber si era verdad o mentira de lo que me acusaban, porque a mí me amenazaba fiscalía diciéndome que tenía múltiples carpetas en mi haber y que me iban a ir a hacer un acumulamiento y que me iban a estar judicializando una por una y pues obviamente jamás iba a salir, porque si bien es cierto me iban a sentenciar por una y luego iba a seguir en proceso la otra. No fue verdad. Ahora sabemos que esas carpetas de las que tanto hablaban como puertas abiertas, como carpetas en mi contra, fueron hechas por las mismas víctimas que me denunciaron. Fue un proceso plagado de arbitrariedades y de inconsistencias tan grandes que hicieron conmigo y lo que siguen haciendo conmigo. Entonces, pues mis niños están mal. Están mal porque pues ellos no tienen familia. Solo somos nosotros. Y eso es lo más triste porque la persona de este medio local que me exhibió así me provocó, yo creo que uno de los daños más grandes de todos los que me han provocado en esta situación. Porque a él nada le cuesta decir, me equivoqué. Hace 5 años y medio dije que esta persona hizo esto, esto y esto, y resulta que no. Tiene una sentencia absolutoria que es la 04 del 2022. Tiene un EPRA que es el 03 del 2025, donde sus policías fueron sancionados por lo que inicialmente la detuvieron. Entonces, a mí me hablan de que puedo obtener una disculpa pública federal, pero hasta el momento ninguna autoridad ha hecho nada para ayudarme. Muestro la foto precisamente para que los medios de comunicación locales tengan la conciencia que sus jefes inmediatos o los titulares o responsables de, pues ahora sí que del medio local, tengan cuidado. Tengan cuidado al momento de que les llegue una noticia y que ellos por cubrir un espacio no se pongan a pensar en el daño tan grande que le pueden hacer a una persona. Porque pues si me dicen que pudo haber sido una denuncia por la ley Olimpia, porque aunque no hubo una cuestión de relación, compartieron fotografías de índole sexual sin mi consentimiento. Esta persona de este medio de comunicación local me exhibió desnuda y me exhibió así, en los medios, en la televisión, en su programa al aire. Y esos policías tienen un acuerdo donde ya reconocieron que sí, que ellos compartieron mis fotografías. Tienen un acuerdo donde dicen que sí, que ellos me robaron. Entonces, si eso no es tortura, no sé a qué le llama tortura al gobierno del estado de Coahuila. Porque fueron sus propios policías, son mis indiciados en mis 14 carpetas de investigación que están a la fecha. Aparentemente en integración, pero pues no. No hay acceso a la justicia. Que yo nunca voy a poder olvidar lo que me hicieron y que no me cabe en la conciencia como un ser humano puede tener tanta maldad en su corazón y en su pensamiento, porque yo podré verme normal, pero no hay un día que no recuerde la manera en la que me insultaban, en la que me intimidaban, en la que me ofendían, en la que me tocaban, en la que abusaron de mí. Y yo no concibo cómo pueden andar todavía trabajando, cómo pueden seguir donde mismo. Y esto más que nada es por justicia, porque yo sé que lo que me hicieron a mí se lo han hecho a muchas compañeras que yo conocí en el penal. Para aquellos lados de Piedra Negra son más sanguinarios. Para allá les ponen los toques en las partes íntimas, las queman con cigarro. A mí me hicieron de todo menos ponerme pues lo que le llaman la bolsa en la cabeza. Fue lo único que no me hicieron. La manera en la que yo fui torturada cuando estuve ahí en el COE, que me sentaron y me esposaron de pies y manos, de espaldas, comenzaron ellos le llaman que la licuadora, que es cuando te agarran del cabello y te empiezan a sacudir.
y luego le hablaron a María Gabriela y para que me empezara así como que con un aparatito. Ese fue en las piernas, pero nada más me lo dieron como 2 veces y luego ya se lo quitaron a ella y ya no lo hizo. María Gabriela Muñoz Madrid es una de mis imputadas. Es una persona que me detuvo, que me golpeó al inicio, que me robó, que me exhibió en redes, porque me exhibieron en redes y aparte salí en el medio de comunicación local. Y me mordió. Estas son fotografías de mi primer protocolo de Estambul. Aquí aparecen pues lo que ellos le llaman restos radiculares de mis dientes, pero a final de cuentas perdí 5. Lo único que busca la señora es que su caso por fin alcance justicia. Pide que las víctimas de tortura no sigan siendo ignoradas ni maltratadas, pues muchas enfrentan la violencia institucional que las revictimiza y las obliga a revivir una y otra vez el mismo infierno que ya padecieron. El protocolo de Estambul es una directriz que se marcó dentro de lo que fue la Convención Internacional, la Convención del Tratado Internacional de Viena. Eso lo hicieron para tener mecanismos para lo de tortura siguiendo directrices, aplicando metodologías diversas. La cuestión es que ninguna fiscalía del estado está plenamente capacitada para poderlo aplicar, porque cuando te entregan un dictamen del protocolo de Estambul, habla que se basan de cursos recibidos en línea. O sea, realmente es teoría lo que ellos saben, pero no tienen conocimiento de la práctica. Tal es así que personal de fiscalía, al momento de hacer un protocolo de Estambul, debe de tener un personal que sea multidisciplinario, en el cual esté el acompañamiento de parte de peritos, de grafólogos. En mi caso debió haber estado presente un perito odontólogo, debió haber estado presente un perito ginecológico, obstétrico, y no lo hubo. Entonces, para empezar, mi primer protocolo fue a los 157 días de que me habían golpeado. ¿Qué tipo de lesiones pretenden encontrar a una persona después de tanto tiempo? Y el segundo protocolo de Estambul me lo hicieron a los 1694 días después de que me habían golpeado y de que me habían agredido sexualmente. El protocolo de Estambul te sirve porque si te judicializan una carpeta de tortura, como en mi caso, al momento de llegar o tener que llegar a un juicio abreviado o a un juicio oral, te sirve el testimonio de las personas que hayan practicado el dictamen, porque el juez las manda a presentarse dentro de la audiencia y al momento de comprobar con los dictámenes que cada uno pueda presentar o el testimonio que puedan dar, tiene peso para poder llegar a, dentro de un alegato, solicitar la pena máxima. En mi caso, después de tantos imputados, vendría siendo delincuencia organizada porque son más de 2. Y está comprobado que son más de 2. Pero ¿por qué todos nuestros delitos, y hablo en general, cualquier tipo de delito aquí en Coahuila, desaparición, secuestro, el que sea, por qué no lo quieren hacer federal? Porque no les conviene, porque todas las autoridades están coludidas y corrompidas. En todos los casos que se puedan ver de aquí de Coahuila, va a haber presunción de inocencia, prescripción, reclusión, pero no porque haya habido omisión por parte de la víctima a presentar datos de prueba para que se pueda integrar la carpeta de investigación. Simple y sencillamente que son las fiscalías las que te obstaculizan todo para poder llegar a un diligenciamiento adecuado, para poder concluir o reservar una carpeta de investigación. En mi caso, ahorita con las reformas a la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, ya se podría solicitar la geolocalización de todos mis imputados para corroborar, junto con todas las diligencias, que donde yo digo que estuvimos y que estuvieron, fue verdad, pero no lo han solicitado. Y el agente del Ministerio Público no realiza ningún acto de investigación para poder obtener justicia. Ni lo va a hacer. SEAP tampoco te ayuda. Derechos humanos tampoco te ayuda. Ahorita recientemente sí tengo que reconocer que por parte de la titular de Derechos Humanos de aquí de Torreón, he tenido un trato diferente.
pero yo creo que se debe precisamente a esto, a que mi caso ya está saliendo un poco de Coahuila, porque ahorita mi cuestión económica me impide poder deshacerme de lo que es la representación de SEAP y tener pues ahora sí que la intervención de un defensor particular, porque no tengo dinero para solventar los honorarios. Pero yo hago un llamado a que me puedan ayudar a que mi caso se conozca, que podamos obtener justicia para mí y para todas las personas que se le ha negado y que viven una situación como la mía, donde mi lucha constante fue contra el gobierno y sigue siendo contra el gobierno, y por gobierno me refiero al gobernador, específicamente el gobernador, que en todos sus eslogans dicen que a las mujeres no se les toca, al fiscal del estado, a la fiscal de tortura, a la titular o el titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila, a lo que viene siendo también al Consejo de la Judicatura, que es de quien dependen los jueces por los que yo fui arbitrariamente mantenida en este proceso, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en México, para que puedan hacer algo para que este tipo de, ahora sí, de que responsabilidades no nada más se vean a nivel estado, que también se puedan generalizar y que nos permitan acceder a la justicia. Porque si yo estoy esperando a que Coahuila haga algo por mí, no va a pasar nada. Mis carpetas hablan por sí solas y a la fecha no hay ningún detenido. Pues me siento muy mal. Me siento como que vivo porque tengo que vivir. Y lo más triste es eso, que yo luché día a día por salir libre, primero por mi familia, por mis hijos, más que nada, por mis papás que ya son de la tercera edad y por mi hermana que nunca me dejó de apoyar. Pero también tenía ese sentimiento en mi corazón de que yo era inocente y que no merecía tanto. Pero emocionalmente pues me afecta en el sentido de tener que luchar todos los días, de tener que ser yo la que tenga que hablarle a un MP, a un asesor jurídico, y que no haga nada. Me la quitó el MP. Recibía atención psiquiátrica y psicológica y medicamento controlado. Me lo dieron a propósito en Saltillo después de 3 años. Precisamente yo creo que para comprobar si yo tenía o no un daño. Y cuando comenzaron a ver que pues todo lo que yo mencionaba coincidía o cuadraba con lo que había en cuanto a diligencias, el agente del Ministerio Público de Tortura me la retiró. Y aleatoriamente la Comisión Estatal de Atención a Víctimas me retiró el apoyo económico para traslados. Así que todo lo hago por teléfono porque mis carpetas se encuentran en Saltillo. No tengo el apoyo económico para ir a revisión de mis carpetas. En la actualidad acudo a marchas, manifestaciones, comparto fichas de desaparecidos, de feminicidios, porque con respeto a su dolor, en parte siento que me pasó un poco lo mismo. Porque sin ser sarcástica ni blasfemar, o sea, a mí me desaparecieron. Por días, 1 o 2, mi familia no supo de mí. Y si la gente supiera las conversaciones que los policías tuvieron enfrente de mí, ellos saben cómo encontrar a una persona. Ellos saben dónde golpear a una persona sin que la demás gente se dé cuenta. Ellos saben cómo presionarte psicológicamente para que tú no digas lo que tienes que decir en su momento. Estando yo en la cárcel, hubo actas donde mis policías me mandaron recados con PPLs que llegaron ingresadas de Torreón. Y ellos saben cómo manejar las cosas, cómo desaparecer las cosas de manera en que ellos salgan bien librados.
Entonces, en las cuestiones de feminicidio, a mí me toca mucho porque como mujer sé lo que sufrieron. Quizás a mí me dejaron con vida, pero pues esto no es vida, esto a mí me dejaron muerta en vida. Y en cuestión de desaparecidos, la empatía nace porque veo un poco reflejado el dolor de mis padres, que de pronto su hija se fue, de que no la vieron más. Quizás ellos sí sabían dónde estaba yo, pero es el sentimiento de mis hijos. Yo sabía que llegaba una, pues les llamaban niñas, porque ya cuando llegan al penal, todavía ni siquiera entran a población y ya sabemos por qué llegó y de dónde viene. Entonces, cuando decían, llegó una chica, yo decía, chica, pues para nosotros es una niña de 20, 24 años. Entonces, cada vez que decían eso, cuando decían, ¿de dónde? ¿De dónde llegó? Y decían, de Torreón. A mí se me figuraba que como represalia iba a ser mi hija. Porque para un policía de cualquier corporación a nivel Coahuila, y yo pienso que generalmente todo el país, es muy fácil sembrarte droga. Es muy fácil sembrarte un delito, ponerte una pistola en la mano. Conocí gente que aún tiene 15 años sin sentencia. Entonces, hay muchas injusticias. Por eso, a mí me duele del alma los desaparecidos. Porque como madre no me imagino el dolor que sufren día a día. Y aparte, sé que presentan y viven el mismo dolor que enfrentamos todos con la indiferencia de la autoridad. Porque sea el delito que sea, y lo pueden consultar, el MP pierde pruebas. El abogado no hace una diligencia, no pide una promoción, no hay algo por lo que puedan ayudarte. Entonces sé que es una desesperanza muy grande y una agonía diaria. Y todo recae en el mismo círculo vicioso de la corrupción del Estado. De que tanta omisión y tanta arbitrariedad en el caso de desaparecidos hace que se pierdan vidas. Simplemente, usted me lo pregunta ahorita, ¿a qué pienso que se debió tanta hazaña? Es como en el caso de desaparecidos. ¿Cuántos cuerpos no están en la morgue? Que pudieran haber tenido derecho a un sepelio, a tener un lugar donde le lloraran, donde los enterraran, donde los dejaran, a dónde ir. Y resulta que te los encuentras después de años porque fueron registrados siendo mujer como hombre o viceversa. Entonces, en todas las autoridades hay omisiones y sobre todo una falta de atención al trabajo que están haciendo. Pienso que por eso mi empatía con los colectivos. Pues es muy poco en realidad lo que puedo hacer. Por ejemplo, cuando es el 8 de marzo, acudir a las marchas. Cuando desaparece una mujer, pues al menos aquí en Coahuila es muy fácil poder predecir el final. Porque ya nada más comienzas a ver la actuación de la policía y te das cuenta cuál va a ser el final de esa persona. Por lo regular es quedar sin vida o ser encontrada así o en una forma muy, muy cruel. Y yo pues acudo a las marchas, comparto las fichas, trato de cuando hay algún tipo de meeting o celebración que tienen las madres buscadoras, poder acudir a apoyarlas, a gritar, a pedir. Todo ha sido pacífico. Manifestación que sabemos, mi hija la mayor me acompaña. Llevamos mantas, hacemos recuerditos, compartimos las fichas de búsqueda, lo más que se pueda, porque también la sociedad debe de saber que el compartir una ficha de un desaparecido ayuda a ser localizado en pocas veces, pero ha ayudado a que se encuentren personas que tenían 2 o 3 años desaparecidos, pues en su lugar de origen y que aparecen por azares del destino en otra parte. Pero ahorita, pues dicen que el conocimiento es poder, el hecho de que las redes también como pueden ser para mal, si se les da un buen uso puede ayudar a mucha gente. Y pues de feminicidio, pues desgraciadamente solamente apoyar al familiar hasta llegar a una sentencia.
Y en ese caso yo siento que es más triste porque llegando a una sentencia ya terminó, ya no va a pasar nada, más que esperarte unos 2 años a ver si no se le da un beneficio y pueda pelear por salir, pero si se fijan, el patrón que tienen las autoridades o el gobierno es muy triste porque uno como víctima del delito que sea, tiene que hacerla de investigador, tiene que hacerla de todo para conseguir pruebas, testigos, todo. Entonces luchas por presentarlo, por casi casi llevarlo de la mano hasta la autoridad, para que después la autoridad le dé beneficios para obtener su libertad. Entonces, hasta cierto punto, esa es la parte irrisoria de la justicia, donde primero luchas porque se le detenga y luego después es una lucha contra el sistema, contra el juez, para que no lo dejen salir. Entonces, sí es muy triste. Y ojalá y se pudiera hacer algo para que la autonomía del gobierno ya no le permita a la fiscalía sancionarse por sí sola. Porque en mi caso, lo que ha pasado ahorita es un retroceso muy grande. El hecho de que una fiscalía se remite incompetente y 5 años y medio que tuvo conocimiento de mis delitos se los pase a otra fiscal, pues es regresar al principio. Y ahorita, después de la mano de Dios, solamente estoy de la mano de 2 personas, que una por activismo me acompaña, como le digo, Valeria Luevano López, y la otra que es el presidente del Consejo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, que es el diputado Antonio Tolini Murra. Pero, ¿y los demás? Las instituciones que se supone que para eso están, ¿por qué no me han ayudado? ¿O qué es lo que van a poder hacer por mí? Porque pues en realidad ha sido nada. No hay, no hay ningún judicializado ahorita. Pues solamente tengo mi perfil de Facebook, pero no, porque no tengo ninguna red como tal, porque Tortura no tiene colectivo. Pues es que para eso tengo que tener como que el apoyo para un fideicomiso, o crear una institución o algo, pero pues ahorita eso es lo que también me desanima mucho porque no puedo ayudar a otras personas y aún no he podido ayudarme yo. No he podido llegar a una disculpa pública, ni federal, ni del Estado, a pesar de tener mi sentencia absolutoria. Que le pido mucho apoyo para que siga haciendo esta labor tan loable, porque el trabajo que usted hace es servirnos como instrumento para que la sociedad conozca la realidad que se vive, que la gente desconoce. Usted es un medio, no tanto de comunicación, sino pues un medio, yo lo veo como un medio celestial para poder interpretar y hacerle saber a la gente la realidad que pasa, que la gente juzga sin saber el contexto de las cosas y sobre todo que no quede en el tiempo, en un carpetazo más, o sea, que nos ayuden a darle seguimiento. Y para mí valoro mucho esta oportunidad que me está dando de poder exhibir mi caso, porque en su momento pues la autoridad, los medios dijeron solamente lo que quisieron decir, pero que ojalá y llegue a oídos de las autoridades competentes para que ahora sí, más que un derecho de réplica, pues se pongan a trabajar, se pongan a hacer lo que tienen que hacer en todo tipo de fiscalías, de desaparecidos, los centros de justicia y los centros de empoderamiento, que al menos en lo personal a nivel local son puestos prometidos en campaña, porque no dan ningún tipo de apoyo, ni de acompañamiento, ni de contención a las víctimas, de ningún tipo de delito. Y de eso por escrito yo lo puedo refrendar, que no nos brindan el acompañamiento adecuado. De que le hago un llamado al fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que ahora sí pongan en práctica lo que tanto
dicen en sus discursos de entrevistas del apoyo a la mujer, que por fin me ayuden a acceder a la justicia y a ser recibidos y a tener eso, justicia. Si llegaste hasta este punto del video, sería mucha ayuda que te suscribas al canal y acuérdate que también está el canal secundario que se llama Muchos Más Misterios, y si quieres salir en uno de estos videos me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx. En Instagram estoy como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales, y en Facebook como Pepe Misterio.